Hola a todas y todos. Quería en este video hacer un pequeño repaso de las cosas más importantes de estequiometría. Y una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta para resolver correctamente los problemas de estequiometría es hacer el balanceo de ecuaciones. Entonces iba a usar este sitio de simulaciones que ya hemos usado en otros videos para discutir un poquito el tema. Vamos a considerar acá la reacción en la que se forma amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno. Y en este simulador, o en no sé si simulador, este pequeño programa, lo que nos permite es modificar las cantidades de cada una de las especies para lograr la equilibración. Y vamos a usar una de las herramientas que tiene acá, que es esta que aparece con las barritas, que nos dice cuánto hay de cada cosa. Entonces, la clave para entender cómo hay que hacer para equilibrar una reacción es que para cada tipo de átomo yo tengo que tener la misma cantidad a la izquierda, o sea, del lado de los reactivos, que la que tengo a la derecha del lado de los productos. Entonces, supongamos que yo acá pusiera una molécula. Entonces subo y tengo una. Entonces acá tengo dos átomos de nitrógeno, me lo indica ahí. Entonces vengo acá y digo, bueno, vamos a poner 1, 2. Entonces ya tengo dos átomos de nitrógeno acá y dos átomos de nitrógeno acá. Ahora acá tengo dos moléculas de amoníaco que cada una tiene 3 de hidrógeno. Entonces de este lado tengo 6 de hidrógeno, que también lo pueden ver si cuentan las pelotitas blancas que tienen a la derecha. Entonces, para que la reacción esté equilibrada, ven acá me dice no está equilibrada, para que la reacción esté equilibrada, yo lo que tengo que hacer es tener también 6 átomos de hidrógeno. Como el átomo de hidrógeno viene en moléculas que cada una tiene 2, para tener 6 tengo que tener 3. Bueno, y ahí quedó entonces equilibrada la reacción de formación de amoníaco. Como otro ejemplo, vamos a poner la reacción de descomposición de agua. Esta es una reacción que se puede hacer haciendo pasar electricidad por el agua. Se descompone el agua en sus elementos, que son el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, si se descompone una molécula de agua, acá está, fíjense, tenemos un átomo de oxígeno y tengo 2 de hidrógeno que están ahí. Ahora, ¿qué pasa? Vengo acá y digo, bueno, voy a tener los dos átomos de hidrógeno poniendo una molécula de hidrógeno. Ahí está. ¿Qué pasa con el oxígeno? Yo acá en este programita no me permite poner media de oxígeno como para tener uno. Entonces, acá solamente puedo tener uno. Y si pongo una molécula de oxígeno, tengo dos átomos y no me queda equilibrada, porque acá tengo dos átomos de oxígeno, acá tengo un átomo de oxígeno. Entonces, para poder resolver esto bien, lo que tengo que hacer es poner acá que haya dos átomos de oxígeno con dos moléculas de agua. Entonces me quedan 1, 2, 3, 4 hidrógenos. Y de este lado también tengo que tener 4 átomos de hidrógeno. Como cada molécula viene con 2, pongo un 2. Bueno. Y por último, el último ejemplo que vamos a ver es el ejemplo de la combustión del metano. El metano es el gas de la cocina que cuando se quema da dióxido de carbono y agua, pero acá nos faltan poner bien las proporciones. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Si yo pongo una molécula de metano, ahí está, tengo un átomo de carbono acá. Para tener un átomo de carbono de este lado, pongo una de dióxido de carbono. Ahí por ahora vengo bien con el carbono, 1 y 1 a cada lado. Vamos con el hidrógeno. Acá tengo 4 de hidrógeno, porque puse una molécula de metano que cada una tiene 4. Entonces acá para tener 4 de hidrógeno, tengo que poner 2 de agua, porque cada una de agua tiene 2. Entonces ahí ya tengo equilibrado el carbono y el hidrógeno.
y me falta equilibrar el oxígeno, que de acuerdo a las cantidades que ya tengo 4 átomos de oxígeno. Como el oxígeno viene en molécula y cada molécula tiene 2, entonces voy a tener que tener 1 y 2, 2 moléculas de oxígeno que me dan 4 átomos, y ahí me quedó la ecuación equilibrada. Entonces, fundamental, el primer paso para resolver cualquier problema de estequiometría es equilibrar bien la ecuación. Y ustedes se dan cuenta que la ecuación está bien equilibrada cuando hacen una cuenta. De cada tipo de átomo tengo que tener las mismas cantidades a izquierda y a derecha. En este caso de carbono tengo 1 a izquierda, 1 a derecha. De hidrógeno tengo 4 a la izquierda, 4 a la derecha. De oxígeno tengo 4 a la izquierda, 4 a la derecha. Entonces la ecuación quedó equilibrada. Ese es el primer paso. Bien, ¿cuál es el segundo paso? Eso lo vamos a ver en el segundo videíto. El segundo paso para poder hacer bien los cálculos es darse cuenta que cuando yo hice la mezcla de los sistemas reactivos, puede ser que algunas de las especies estén en una cantidad mucho mayor que la que puede reaccionar. Entonces yo lo que tengo que ver es si hay algo que sobra. Y eso se llama, en las simulaciones están en inglés, pero eso se llama, en español lo llamamos el reactivo en exceso y el reactivo en defecto. Como ejemplo, para que vean, digamos, esto es una pavada, pero es para que vean cuál es el origen del problema. Cuando ustedes tienen una reacción, hay una cierta proporción en la que se combinan los reactivos. En el ejemplo del sándwich, hay una cierta proporción en que se combinan los panes con el queso para formar un sándwich. En este caso necesito 2 panes y una rodaja de queso para hacer un sándwich. Entonces yo pongo 2 de este y 1 de este, perfecto, tengo un sándwich. Ahora, podría ser que compré, no sé, pan de más, entonces tengo 4 panes. Si tengo uno solo de queso, solamente se puede formar un sándwich y el resto sobró, son los 2 panes que están acá, que dice leftovers, que son las sobras, son las sobras. Bueno, cuando tengo una reacción química pasa lo mismo. Yo tengo que las especies se combinan con una determinada proporción, pero puede ser que por distintos motivos, cuando se hace el experimento para realmente llevar a cabo la reacción, no se combinen los reactivos en la proporción que tienen que estar. Entonces hay que determinar cuál es el que limita, cuál es el que está en menor proporción, porque lo que se puede formar del producto está determinado por el que está en la menor proporción. En este caso, lo que se puede formar de sándwich está determinado por lo que tengo de queso, porque panes me sobran. Entonces, lo mismo pasa cuando tengo una reacción. Entonces, en el caso de la reacción vamos a considerar simplemente esta es la reacción de hidrógeno más oxígeno para formar agua, porque después también le preparé una pequeña pantalla de PowerPoint con esta reacción. ¿Qué es lo que pasa? Acá tenemos la reacción equilibrada. Como la vimos recién, son 2 de hidrógeno más 1 de oxígeno que me da 2 de agua. Entonces, ¿qué pasa? Si yo pongo 2 de hidrógeno más 1 de oxígeno, se me formaron las 2 de agua. Ahora, yo podría tener hidrógeno de más. Por ejemplo, tengo 5 moléculas de hidrógeno. Entonces, si tengo 5 moléculas de hidrógeno, no se pueden formar 5 de agua, a pesar de que acá este número sea igual a este número. ¿Por qué no? Porque el que no está cumpliendo con la proporción de la reacción es el oxígeno, que solamente tengo 1. Entonces, el que determina la cantidad de agua que se puede formar es el oxígeno, que en este caso es lo que se llama el reactivo en defecto. Hay uno que está en exceso, que tiene mayor cantidad que la requerida por la proporción estequiométrica, y hay uno que está en defecto, que es el que tiene menor cantidad que la requerida por la proporción estequiométrica.
lo que determina cuánto producto se puede formar está determinado por el reactivo en defecto. Y después del reactivo en exceso se combina lo que se puede combinar con la cantidad que tengo de reactivo en defecto. En este caso tengo dos átomos de oxígeno, o sea, una molécula de oxígeno que tiene dos átomos, se me pueden formar dos moléculas de agua, esos son o requieren 4 átomos de hidrógeno, esos salen de estas dos moléculas de hidrógeno, y el resto de las moléculas de hidrógeno me sobra. Eso es lo que me sobra, 3 moléculas de hidrógeno. Entonces la clave, segunda clave, primera clave era escribir bien la ecuación estequiométrica, bien balanceada con el mismo número de átomos de cada tipo a izquierda y a derecha de la ecuación. Segundo paso es determinar cuál es el reactivo en defecto, porque la cantidad de producto que se puede formar queda determinada por el reactivo que está en defecto. Y el otro reactivo va a reaccionar en la proporción requerida por el reactivo en defecto y el resto me sobra. El resto me sobra. Y por último vamos a ver esto que está acá. Tenemos otra vez la reacción de hidrógeno con oxígeno para formar agua. Vamos a pensar ahora en esto mismo, pero en términos de cantidades. O sea, yo tengo que ir a resolver un problema y me van a decir si se mezcló tanto con tanto, cuánto se forma y qué sé yo. Entonces, todo ese concepto que vimos hasta ahora, vamos a pasarlo a cantidades. Mirando la ecuación, yo puedo decir que dos moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno y me forman dos moléculas de agua. También puedo decir, porque lo que importa en estequiometría son las proporciones, o sea, siempre proporción significa, por ejemplo, que de lo que se consume de hidrógeno es lo mismo que lo que se forma de agua. Ahora, lo que se consume de hidrógeno es el doble de lo que se consume de oxígeno. Esa es la proporción. Entonces, si yo en vez de tener dos moléculas tuviera 2 por n moléculas de hidrógeno, entonces eso reaccionarían con n moléculas de oxígeno y me formarían 2n moléculas de agua. Ahora, acá yo puse n puede ser cualquier número, pero si n en vez de ser cualquier número fuera el número de Avogadro, n moléculas es un mol. Entonces esta ecuación también me dice que un mol de oxígeno reacciona con 2 moles de hidrógeno y me forman 2 moles de agua. Y ahora una última consideración que puedo hacer es pasar estos moles a gramos. Estos moles tienen una equivalencia en gramos. Entonces, ¿cómo hago eso? Voy a la tabla periódica y me fijo cuál es el peso promedio de cada átomo. Son los pesos atómicos relativos que están en la tabla periódica. Entonces, cada átomo de hidrógeno, si yo voy a la tabla, lo voy a ver que pesa 1, prácticamente 1. En moles, eso significa que un mol de hidrógeno es 1 gramo. Ahora, la molécula de hidrógeno tiene 2 átomos de hidrógeno, por lo tanto, un mol de moléculas son 2 gramos. Y como tengo 2 moléculas, eso quiere decir que tengo 4 gramos de hidrógeno, que son los 2 moles de hidrógeno. Para el oxígeno, otra vez voy a la tabla, voy a encontrar el peso atómico relativo es 15,99 no sé qué, vamos a poner 16. Entonces, cada átomo de oxígeno tiene un peso atómico relativo promedio, eso es 16. Ahora, si yo tengo un mol de átomos, tengo 16 gramos. Pero como la molécula tiene 2 átomos, entonces cada molécula tiene un peso molecular relativo de 2 y un mol de moléculas tiene, vamos otra vez. Cada átomo de oxígeno tiene un peso atómico relativo de 15. Entonces cada molécula que tiene 2 átomos de oxígeno tiene un peso atómico relativo, perdonen otra vez.
Cada átomo de oxígeno tiene un peso atómico relativo de 15,999, que es prácticamente 16. Entonces, la molécula de oxígeno, que tiene 2 átomos de oxígeno, tiene un peso molecular relativo de 16 por 2, que es 32. Entonces, un mol de moléculas tiene un peso de 32 gramos. Qué lío que hice, perdonen. Y entonces, si yo ahora cuento qué pasa con el agua tenemos el hidrógeno que tiene 2, entonces cada hidrógeno tiene 1, son 2 gramos, y cada oxígeno son 16 gramos, cada mol de agua son 18 gramos, como tengo 2 moles de agua, tengo 36 gramos. Entonces, una cosa muy importante a tener en cuenta, fíjense que yo acá se los puse con distintos colores. ¿Por qué? Porque estas cantidades estos son todos equivalentes entre sí. 2 moléculas, 1 molécula, 2 moléculas. 2N moléculas, N moléculas, 2N moléculas. 2 moles, 1 mol, 2 mol. Ahora, acá estos gramos se los puse con el mismo color porque estas cantidades son equivalentes. O sea, decir 1 mol de oxígeno, o digamos 1 mol de moléculas de oxígeno, es lo mismo que decir 32 gramos de oxígeno. 2 moles de moléculas de hidrógeno es lo mismo que 4 gramos. O sea, estas cantidades que están acá se pueden combinar entre sí. Entonces yo puedo decir 2 moles de moléculas de hidrógeno reaccionan con 1 mol de moléculas de oxígeno para formar 2 moles de moléculas de agua, o puedo decir 2 moles de hidrógeno reaccionan con 32 gramos de oxígeno y me forman 2 moles de moléculas de agua, o 2 moles de hidrógeno reaccionan con 32 gramos de oxígeno y me forman 36 gramos de agua. O sea, estas cantidades las puedo combinar entre sí, porque son equivalentes, estoy haciendo referencia a una misma cantidad. Y entonces, supónganse que yo digo, bueno, 2 moles de hidrógeno reaccionan con 32 gramos de oxígeno y me forman 2 moles de moléculas de agua. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo 2 moles de hidrógeno y tengo 40 gramos de oxígeno? Claramente, 40 gramos es mayor que la cantidad de oxígeno que puede reaccionar con los 2 moles de hidrógeno. Entonces, ahí voy a tener que 2 moles de hidrógeno van a reaccionar con los 32 gramos de oxígeno, me formarán 2 moles de agua, y si yo tenía 40 gramos de oxígeno, entonces van a sobrar 8 gramos de oxígeno. Entonces, digamos, la clave para resolver los problemas de estequiometría es equilibrar bien la ecuación, interpretar las proporciones que aparecen poniendo moles y los gramos correspondientes, determinar cuál es el reactivo en defecto y hacer siempre los cálculos de lo que se va a formar de producto con el reactivo en defecto. Y eventualmente también eso me permite saber cuánto va a quedar de sobra del reactivo que está en exceso. Pero siempre la cantidad de productos que se forma está determinada por el reactivo en defecto. Bueno, entonces con esto terminamos este pequeño repaso, que estuvo un poco accidentado en un momento, pero bueno, espero que igualmente les haya servido para clarificar y así les va bien en el examen. Hasta la próxima.